Ciudadana Presidenta, en el orden de la agenda para el derecho de palabra de nuestros invitados, tenemos en este momento y se encuentra con nosotros el profesor Javier Tarazona, quien es director general de Fundarredes y contará con 10 minutos para rendir su informe ante esta subcomisión. Bueno, sí, buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, saludar a la subcomisión de frontera de la Asamblea Nacional de Venezuela. Quiero saludar al comisario Iván Simonovic, perseguido por la dictadura durante tantos años, y a su familia, a los parlamentarios que están en este momento presentes en esta sesión. Quiero expresar en primer lugar que Fundarredes recoge durante los últimos años un esfuerzo de monitoreo, de registro, de documentación, de incidencia sobre lo que es el contexto opresivo que está imperando en el territorio fronterizo. Lo que hoy vamos a presentar en esta sesión es el resultado de un equipo humano de hombres y mujeres que están en Falcón, en Zulia, en Táchira, en Apure, en Bolívar, en Amazonas, y que están presentando diariamente, viviendo diariamente, conviviendo diariamente con grupos armados irregulares que están soportando la perversa de un Estado que se hace silente, pero que se hace cómplice, pero que se hace socio de las actividades irregulares, de las actividades ilícitas, de las actividades criminales que se han convertido en la cotidianidad. Yo me voy a permitir compartir, si me permite por favor el equipo de anfitriones, poder compartir información. Hemos preparado una presentación para compartirla con ustedes, así como también les voy a compartir un video que ha preparado el equipo de comunicaciones de nuestra organización para que ustedes puedan tenerlo, para que se pueda difundir a través de las distintas redes sociales de la Asamblea Nacional y pueda ser conocido por los distintos sectores de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional. Hoy, en nombre de Fundarredes, tengo que agradecer que esta instancia del Estado venezolano, como lo es la Asamblea Nacional, tenga en agenda la frontera, tenga en agenda la actuación de estos grupos criminales. Quiero verificar si ya me autorizaron. Ciertamente ya tengo por acá autorizado la presentación de esta... Sí, doctor Javier, ya tiene autorización para la presentación. Un segundo, por favor. Si me permiten, un segundito. Básicamente, el informe anual nuestro recoge 4 grandes partes. Una primera parte que describe el contexto opresivo que representa hoy la frontera colombo-venezolana, abandonada por el Estado. Cuando digo abandonada por el Estado, no precisamente es solo presencia de Fuerzas Armadas, sino es el abandono total en relación a respuestas en materia de salud, en materia de educación. Puedo afirmar en esta intervención, por ejemplo, cómo la educación rural está completamente paralizada en los estados fronterizos, y esto indudablemente que ha sido aprovechado por los grupos armados irregulares de origen colombiano que operan en el territorio venezolano, como el ELN, como la FARC, como el EPL, así como también algunas células paramilitares como los Rastrojos, los Surabeños, las Águilas Negras, quienes están
operando libre y abiertamente en territorio venezolano. He dejado en el chat el link de un video que recoge, hace una pequeña síntesis allí en un minuto, la información que nosotros tenemos en este informe anual. También he compartido en el chat privado de la diputada Gaby Arellano. Por acá he intentado, pero no puedo subirla. Sin embargo, pues quiero hacer un poco el registro en esta intervención de la presencia de más de 250 trochas en el estado Táchira, que son los caminos perversos, que son los espacios para la actuación permanente de grupos armados irregulares. Más de 10 organizaciones operan en el estado Táchira a través de estas más de 250 trochas, donde hay puentes artesanales, donde hay cualquier cantidad de actividades ilícitas que se desarrollan. La misma situación ocurre en el estado Zulia, donde hemos contabilizado y documentado más de 180 pasos, donde hay también más de 10 organizaciones de grupos armados irregulares. En este caso, en nuestro informe describimos, por ejemplo, cómo el frente, los distintos frentes colectivos o los colectivos armados, que son la fachada que está utilizando el gobierno de facto para operar de forma mixta con la disidencia de la FARC, con la disidencia del EPL y con el Ejército de Liberación Nacional. Estamos hablando, en este caso entonces, de un territorio opresivo donde la actuación se convierte en un patrón. Por ejemplo, cada vez que hay actividades al margen de la cotidianidad, por ejemplo, como una manifestación convocada por el presidente interino Juan Guaidó, hemos observado cómo los grupos, los frentes armados en estados fronterizos operan contra la población civil que manifiesta. En el caso específico del Táchira, por ejemplo, hemos contabilizado jóvenes que han caído en manos de estos frentes armados que operan, por ejemplo, en la sede del Consejo Legislativo del Estado Táchira. Allí opera un frente urbano del Ejército de Liberación Nacional junto a colectivos y junto a grupos armados que operan dirigidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero también nos acompañan las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, las fuerzas, las FAES. Allí podemos ver en esta presentación, que agradezco muchísimo al equipo, vemos algunas imágenes, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo la ministra de Asuntos Penitenciarios movilizó a la frontera a presidiarios y ha manifestado hace apenas unos días que hay 40.000 hombres en las cárceles dispuestos a salir en armas a actuar contra la población civil que quiera recobrar o retomar la democracia. Pero allí vemos cómo grupos armados operan no solo en la frontera, sino también operan en la capital de la República. Han desarrollado una acción sistemática de solapamiento simbólico en el imaginario social. Es decir, se están imponiendo a través de símbolos, a través de una narrativa, a través de 5 emisoras, por ejemplo, que tiene el Ejército de Liberación Nacional en 6 estados de Venezuela. Y todo esto para distraer la violencia que imponen en la zona. Es lamentable ver cómo muchos de los pobladores de frontera terminan entendiendo en la guerrilla, en los grupos armados irregulares, fuerzas facilitadoras de trabajo, por ejemplo, como las primeras organizaciones empleadoras. Hoy son la primera empresa transnacional generadora de empleo en la frontera, son los grupos armados irregulares. Esta imagen que ustedes ven allí, podemos observar entonces funcionarios de las FAES actuando con grupos armados actuando contra manifestantes, presidiarios actuando como grupos armados contra la población civil, y la toma de las trochas que se ve de manera constante. Si me ayudan, por favor, pasando la siguiente imagen, podemos ir muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en esta data? En esta data tenemos, solo el año pasado, 32 personas asesinadas en las trochas. Por cierto, cuerpos que no son levantados por las organizaciones policiales venezolanas.
pero tenemos 233 desaparecidos en trochas durante el año 2019. No se tienen los cadáveres, no se tiene respuesta de ellos. Por eso las trochas se convierten entonces en unos territorios de criminalidad. Seguimos la siguiente imagen, por favor. Entonces vemos cómo, por ejemplo, las fronteras fluviales, hay más de 13 pasos fluviales que son controlados hoy por los grupos armados irregulares, en este caso por el ELN, por la FARC, por el EPL y por el Frente Bolivariano de Liberación. Estos ríos terminan siendo autopistas de la criminalidad y del traslado de lo irregular. 228.294 armas fueron denunciadas el año pasado por nuestra organización ante el propio Ministerio Público venezolano, que son armas que están en manos de criminales. Si pasamos a la siguiente lámina, ustedes van a poder observar cómo nosotros llevamos al propio Ministerio Público cada una de la información de estas 228.294 armas. El serial, el tipo, y lamentablemente tenemos que leer en las noticias internacionales cómo han sido hallados en Colombia en las últimas horas armamento venezolano, armamento que ha sido sustraído de los batallones venezolanos para ser utilizados por grupos armados irregulares, por grupos delincuenciales, incluso que se han movilizado del centro del país para actuar de manera criminal en territorio fronterizo de manera peculiar. Van a Colombia, delinquen, vienen al territorio venezolano y se protegen. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Encontramos en este informe también de Fundaredes que hemos elevado esto a instancias internacionales. Hemos tenido diversas diligencias con el Estado colombiano, con el sistema interamericano, con el sistema de Naciones Unidas y a la propia Corte Penal Internacional. Nuestra organización ha incidido públicamente sobre la actuación perversa de estos grupos armados. ¿Qué nos preocupa? Pasamos a las dos siguientes, por favor. ¿Qué nos preocupa? La población más vulnerable, los niños. Cómo en frontera comienza entonces a consolidarse esta actuación y los niños y adolescentes son víctimas de los grupos armados irregulares. Y vemos en la siguiente lámina cómo lamentablemente frente a la deserción escolar que hay en las instituciones educativas se presenta la actuación de dos organizaciones no gubernamentales. Uno, la Fundación Amigos de la Escuela, que es una fundación que usa de careta el Ejército de Liberación Nacional para llevar a las escuelas útiles escolares, para llevar materiales de limpieza a la institución educativa y para llevar regalos para cautivar a la población infantil. Durante el proceso de inicio del año escolar del año 2019, más de 20.000 niños fueron censados por esta fundación del Ejército de Liberación Nacional, que busca intencionalmente adoctrinar, ideologizar y reclutar a la población infantil. Y ojo, no es una recluta forzada, es una recluta casi que voluntaria, porque ofrecen pagos en moneda extranjera, porque ofrecen trabajo. Esto es lo lamentable porque la población termina entonces reconociendo en los grupos armados irregulares la ausencia del Estado, termina reconociendo entonces la atención del Estado. Pasamos a la siguiente, por favor. Vemos entonces en este informe de nuestra organización cómo hay actividades públicas y notorias. Vemos allí las revistas que le entregan el Ejército de Liberación a los niños, el Ejército de Liberación Nacional, pero vemos, por ejemplo, en el estado de Aragua, en la Casa de la Cultura se dio esa reunión que aparece en esa imagen inferior, con un afiche donde la propia FARC promueve la consolidación de la FARC en Venezuela, y este tipo de cosas son financiadas y auspiciadas por el gobierno de facto en territorio venezolano. Pasamos a la siguiente, por favor. Este tipo de situaciones indudablemente que a nosotros nos alarman y nos llevan a rechazar cómo toman las escuelas para las actividades irregulares, cómo observamos en territorio venezolano que las instituciones educativas son tomadas por estos grupos. Me refiero que en el estado Táchira, y pasamos a la siguiente lámina, por favor, vemos a la escuela Tienditas en el municipio de Pedro María Ureña, vemos a la escuela República de Cuba tomada por el Ejército de Liberación Nacional, pero vemos a la escuela La Gabarra en el estado de Apure, a la escuela Vuelvancaras en San Fernando de Apure, donde ustedes pueden observar en estas imágenes, en la inferior derecha, ya hay práctica con armamento en plenas instituciones educativas. Esa fotografía refiere a una institución llamada Vuelvancaras en San Fernando de Apure. Pero vemos, por ejemplo, cómo los chamos salen de los liceos con el uniforme, con el maletín tricolor
con el maletín de la miseria, de la revolución, con armas largas a disparar afuera de las instituciones educativas. Vemos una imagen allí también que responde a la zona de Petare durante este tiempo de cuarentena, cuando las bandas se disputaban el control del territorio. Y en la imagen superior derecha observamos un hombre caído en una aldea del estado Táchira en los últimos meses, llamada La Popa, una aldea que se la debate el control entre el Ejército de Liberación Nacional y los rastrojos, grupos paramilitares que operan también en este territorio. Pasamos a la siguiente, por favor. Vemos entonces en estas imágenes cómo la escuela termina siendo un epicentro para la actuación de los grupos armados, pero también los niños siguen expuestos en la frontera. Más de 130.000 niños se fueron del país a estudiar en Colombia. Más de 9.000 niños cuantificados por la alcaldía de Norte de Santander, o por la gobernación de Norte de Santander, mejor dicho, registra el proceso pendular, niños que van todos los días a San Antonio del Táchira, de San Antonio a Cúcuta y de Cúcuta a San Antonio, también por Pedro María Ureña, a estudiar, porque las escuelas venezolanas se quedaron sin maestros, porque en las escuelas venezolanas no hay ni agua potable, mucho menos hay energía eléctrica para poder ver una clase en un aula digna, y los maestros ganan salarios súper miserables que han terminado yéndose de las instituciones, abandonando el sistema educativo. Si pasamos a la siguiente, esto forma parte entonces de un cultivo precario, opresivo, deplorable. La escuela venezolana entonces está abandonada por el Estado y se convierte en un espacio de actuación para los grupos armados. Si pasamos a la siguiente, podemos observar con detalle cómo aparecen las fotografías y las instituciones educativas que mencionaba hace un rato, tomadas por grupos armados, donde abiertamente publicitan este tipo de actividades, donde manifiestan que si hay entrenamiento, por ejemplo, en el estado Yaracuy, que es un centro donde no hay presencia operativa, pero es un centro de adiestramiento para los grupos armados irregulares. Yo les invito a que pasemos la siguiente lámina para poder hacer uso efectivo del tiempo, porque sé que ya estoy sobre el tiempo que ha sido destinado, pero quisiera que me permitieran terminar estas ideas. Vemos entonces la Fundación 3R, que es una organización también así como la Fundación Amigos de la Escuela, que utiliza de fachada el ELN para operar bastante, digamos, su mayor nivel de operatividad está en el estado Bolívar y en el estado Amazonas, con la entrega de regalos, con la acción también de control de la explotación minera, y ha sido una de las maneras de ellos funcionar. Desde mayo del 2018, que tomaron las minas de Guasipati, el Ejército de Liberación Nacional hace lo que quiere, hace lo que le da la gana en el estado Bolívar, todo con la complacencia y el respaldo del Estado venezolano. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a poder observar entonces también cómo en este informe anual se describe la emergencia humanitaria compleja en materia de la migración forzada. Migrantes forzados han sido lamentablemente víctimas de estos grupos armados irregulares en todos los lugares donde ha habido migración. Si observamos en Falcón, por ejemplo, donde hemos tenido un número importante de registros de desaparecidos, bueno, han sido producto de grupos armados que han comenzado a traficar con personas, a traficar con venezolanos, y hoy por hoy hay más de 150 venezolanos que están siendo buscados por sus familiares que decidieron ir a las islas holandesas, o los del estado Sucre que han decidido ir a Trinidad y Tobago, los del Tamacuro, y se han encontrado en medio de un tráfico de personas, en medio de una red precaria con la participación de funcionarios del Estado venezolano, y todo esto con la complicidad del gobierno de facto. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a poder observar finalmente algunas imágenes que de una u otra manera recrean lo que pretendemos decir. Más de 4.7 millones de venezolanos han migrado forzadamente y más de 15.000 venezolanos participan en tareas ilegales con grupos armados irregulares en los distintos sectores fronterizos. Un venezolano que trabaja cuando no existía esta restricción por la cuarentena y por la pandemia, trabajaba en cualquier actividad de frontera, vale decir, maletero, caletero, trabajaban haciendo microtráfico, trabajan de manera directa e indirecta para grupos armados. Incluso aquel que contrabandea gasolina, aquel tan solo que hace una cola en cualquier ciudad fronteriza, llena su vehículo de combustible y se la vende a un pimpinero, ese es un trabajo indirecto para los grupos armados irregulares, quienes son los que definitivamente controlan toda esta actividad ilegal, y esto sirve para consolidar el poder de ellos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor.
quisiera entonces decirles la importancia que esta subcomisión de frontera permita poder seguir visibilizando nacional e internacionalmente la tragedia que viven nuestros venezolanos. Yo quisiera compartir nuestra preocupación en relación a un informe que hacemos diariamente minucioso de los estados fronterizos, denominado Curva de la Violencia. El año pasado presentamos unas cifras bastante lamentables, superior a los 1.800 asesinados en 6 estados fronterizos, donde el estado Bolívar se presentaba como el primer estado violento de Venezuela, el segundo estado, perdón, de la frontera venezolana. El segundo estado es el estado Zulia y tercero el estado Táchira. Pero ¿qué pasa con el estado Apure y el estado Amazonas? Que pareciera no tener grandes cifras. Ocurre que hay allí una conducta por parte del gobierno de facto por silenciar las voces que emiten opinión o que publican datos de violencia en este estado. Vimos, por ejemplo, durante esta cuarentena, cómo el periodista Eduardo Galindo fue apresado junto a su hermano, junto a su esposa, y hoy por hoy, bueno, lamentablemente no puede publicar absolutamente noticias del estado Apure. Cómo siguen cerrando ventanas para que no se sepa lo que está ocurriendo en los estados fronterizos donde operan libre y abiertamente estos grupos. Decir en este momento para los estados fronterizos sobre homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados son los siguientes, y me permito leer, por favor. En el caso del primer trimestre del año, 532 homicidios ocurrieron en estos 6 estados fronterizos, siendo el estado más violento el estado Zulia en el primer trimestre. El segundo, el estado Bolívar, con 169 homicidios, y el tercero, el estado Táchira, con 111 homicidios. Desaparecidos, 61 desaparecidos y 151 enfrentamientos armados. Yo quiero decirle que las cifras que estamos indicando acá, usted puede visitar la página web de Fundaredes, www.fundaredes.org, y podrá encontrar el nombre de cada una de esas víctimas. Esos 532 homicidios no son un número, no son caraotas que estamos contando, no son papas ni son panes lo que estamos contando. Son seres humanos que han sido asesinados en territorio fronterizo. Pero lo más dramático lo vemos nosotros en el tiempo de cuarentena. En este tiempo de cuarentena hemos tenido durante los meses de abril, mayo y junio 435 homicidios que refieren el 28% superior al segundo trimestre del 2019. Y hemos tenido 44 desaparecidos. Hemos tenido 170 enfrentamientos en estos 6 estados fronterizos. Yo quiero decirle a la subcomisión de frontera que en la frontera venezolana han existido más víctimas por la violencia que impera por el control de los grupos armados irregulares de esta zona que por la propia pandemia producto del coronavirus. Es lamentable, pero esa situación es la que nosotros estamos viviendo. Y en este momento, durante el mes de julio, que ya llevamos incluso registros, es triste ver cómo sigue la violencia imperando. En el 2020, entre el primer y segundo trimestre, llevamos 967 homicidios, 105 desaparecidos y 321 enfrentamientos armados. Este es un informe que recoge nuestra organización a través de un instrumento llamado Curva de la Violencia, que lleva el registro de las víctimas. Yo los invito a que conozcan el nombre, el apellido, la edad de las personas que están falleciendo en el marco de esta carrera violenta. Finalmente, decirles que bendigo la labor que ustedes hacen desde la Asamblea Nacional, bendigo la labor que hace el comisario Iván Simonovic para que la comunidad internacional conozca la violación de estos derechos que están desarrollándose en territorio venezolano. Yo agradezco infinitamente por esta oportunidad y sobre todo la importancia de hacer que se conozcan estos temas no como un problema interno, no como un problema que afecta a nuestro país, sino un problema que está afectando a los países de la región, un problema que está generando afectación directa a los países no solamente que están fronterizos con Venezuela, sino todo lo que implica, por ejemplo, la presencia del ELN en Falcón, el desarrollo de pistas clandestinas en este estado, la actividad de cultivo
cultivo de droga que se está desarrollando en el estado Zulia, específicamente en Catatumbo, en Casigua el Cubo, en el municipio Jesús María Semprún, donde permanentemente se desarrollan este tipo de actividades perversas. O cómo está ocurriendo con las personas de las fincas en el estado Apure, pero además que se está desplazando. Hoy el ELN tiene presencia en 17 estados de Venezuela. Hoy la FARC tiene presencia en 14 estados de Venezuela. Tienen 5 emisoras transmitiendo contenido ideologizante y adoctrinante en 6 estados de Venezuela. Y Conatel no hace nada. Conatel sigue cerrando ventanas, encarcelando, el Estado sigue encarcelando inocentes. Aquí se sigue persiguiendo, pero a quien levanta la voz. Y por eso sabemos que todo este planteamiento que nosotros estamos haciendo en cualquier momento puede significar vulnerabilidad para nosotros, para nuestra familia, para la integridad de un equipo humano que hace de Fundarredes una realidad. Pero seguiremos levantando la voz porque la verdad no nos permite ni temer ni ofender, sino verdaderamente alcanzar la libertad que tanto necesita nuestro país. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, estimado profesor. Sabemos al detalle de su arduo trabajo y el gran equipo. Lleve primero todas las palabras de felicitación, de admiración de toda esta comisión, de toda la Asamblea Nacional. Me permitiría decir que el trabajo que ustedes han hecho en este informe, que ya lleva años y que lamentablemente las cifras de alarma se siguen elevando dramáticamente. Toda esta información, como se lo dijimos al comisionado Iván Simonovi, será compilada para el informe que queremos entregar a la plenaria de la Asamblea Nacional, pero a su vez también elevar y consignar oficialmente como órgano parlamentario, único órgano e institución legítima en Venezuela ante los organismos internacionales, porque esta presencia de estos grupos irregulares, toda esta presencia de estas bandas, estos bloques criminales, de estas extorsiones, de estos crímenes de lesa humanidad que se cometen en los estados fronterizos y que hoy lamentablemente la ocupación de estos grupos irregulares va avanzando